Sean ustedes bienvenidos a una clase más de Comuniop, este grupo de formación para laicos dirigido desde el convento de Santo Domingo. Antes de comenzar con esta intervención, me presentaré en palabras muy breves, manifestando igualmente mi felicidad al respecto, pues esta es la primera intervención que tengo en Comuniop y espero que sea de muchísimo agrado para ustedes, así como también yo me lo disfruto y he podido aprender mucho con el tema que hoy les voy a compartir. Soy Fray Haider Jiménez y Acelli, estudiante de último año de Teología del convento de Santo Domingo en Bogotá, y desde aquí les extiendo un fuerte y caluroso saludo. Comenzamos nuestra clase haciendo una oración que compusiera hace muchos siglos nuestro hermano Santo Tomás de Aquino. Y no es al azar escoger a este grande de la Iglesia, puesto que el tema está muy relacionado con los trabajos que ya él realizara al respecto. Unámonos pues con la siguiente oración. Oh Creador inefable, que en los tesoros de tu sabiduría has establecido 3 jerarquías de ángeles y los has colocado sobre el cielo empíreo con orden admirable, y has dispuesto admirablemente todas las partes del universo. Tú, pues, que eres considerado verdadera fuente de la luz y principio eminentísimo de la sabiduría, dígnate infundir un rayo de tu claridad en las tinieblas de mi inteligencia, alejando de mí las 2 clases de tinieblas con las que he nacido, la del pecado y la de la ignorancia. Tú que sueltas la lengua de los niños, prepara mi lengua e infunde la gracia de tu bendición en mis labios. Concédeme la agudeza para entender, la capacidad para asimilar, el modo y la facilidad para aprender, la sutileza para interpretar y la gracia abundante para hablar. Instruye el comienzo, dirige el desarrollo, completa la conclusión. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Como es habitual en nuestras clases, podemos compartir brevemente sobre la biografía, los trabajos, esos aportes que hicieron santos y santas, en este caso dominicos. Hoy les quiero comentar así, en grandes bloques, lo que fue este personaje importante para nosotros y para la Iglesia, San Antonino de Florencia, un hermano nuestro que nació entre los siglos XIV y XV, específicamente de 1389 hasta 1459. Este santo, llamado Antonino Pierozzi, se le reconoce por una particularidad, su baja estatura. Y a pesar de que podamos verlo como una falencia en algunas cuestiones de la vida práctica, lo cierto es que Antonino fue muy grande de espíritu y hoy precisamente su ejemplo nos cala en nuestra vida diaria. Antonino llegó al arzobispado de la ciudad italiana de Florencia en el año de 1446, desempeñando una grandiosa e importante labor, sobre todo con los más pobres. Precisamente el contexto en el que se desarrolla la vida, la obra de San Antonino de Florencia, está marcado por convulsiones de tipo político, social, económico y pues obviamente religioso. Si nos atenemos a que en este tiempo muchas de las órdenes religiosas, incluyendo la orden de predicadores, vivían un periodo de reformas, a él le toca, y precisamente desde el convento de San Marcos en Florencia, logra llevar a cabo este cometido siempre, primero para bien de la orden y luego para el de la Iglesia. Toda esta participación que tuvo Antonino, sobre todo en la vida política y social de Florencia, lo llevaron a reconocer como una persona prudente, honesta y ante todo muy sabio, estudioso, orante, fraterno y buen consejero. Era buscado por las personas sobre todo para la resolución de conflictos de tipo político. Y esto pues aumentó su fama, sobre todo ya de una santidad en vida. Precisamente San Antonino fue muy cercano a los pobres. Toda esta labor que realizó en la ciudad no lo alejó
de este eslabón social por el que trabajó mucho, y así se le reconoce como uno de los grandes propulsores de la vida social de la ciudad de Florencia, que si bien podemos nosotros tener presente, era un foco cultural de la Italia de los siglos XIV y XV. Y como dato final, es bueno también comentarles que en el año de 1443, San Antonino de Florencia, en San Marcos, abre la que sería considerada la primera biblioteca pública de Italia. Eso es un gran avance precisamente en la ayuda que este gran santo de la Iglesia brindó a todos cuantos tuvo cerca. El tema que nos congrega hoy en nuestra clase básicamente es sobre la creación de los ángeles, recordando nuestro arco del curso que tiene que ver sobre la teología de la creación. Siguiendo los lineamientos del señor José Manuel Fidalgo, no podemos dejar por fuera a estos seres espirituales. Para ello, les voy a proponer 7 importantes puntos entre los que se desglosará de una manera bastante general, porque pues es un tema que debe ser profundizado, y es también la invitación que hoy les hago a que desde sus hogares ustedes puedan consultar sobre todos los temas importantes que vamos a tratar aquí sobre los ángeles. Es necesario que antes de entrar a la resolución de estos 7 bloques que ya procederé a explicarles, nos amparemos sobre el catecismo de la Iglesia Católica, que nos da unos principios bastante concretos y muy clarificadores de qué son los ángeles para la Iglesia. Básicamente, ese es el terreno en el que se van a presentar las siguientes características. Lo primero que tenemos que decir de los ángeles es que ellos ocupan un lugar especial, un lugar importante dentro de la creación, dentro de la salvación. Ellos no están por fuera de este proyecto salvífico y tampoco se encuentran por fuera de la vida, pues obviamente humana. Por eso su posición aquí es muy importante. Ellos básicamente constituyen lo que se conoce como el mundo invisible. El nuestro, desde nuestra humanidad, desde nuestro mundo, desde el universo, está marcado por la categoría de la visibilidad. Este es el mundo visible. Pero el de los ángeles se comprende propiamente como el mundo invisible, que pues obviamente ha sido creado por Dios. Otra de las características generales dentro de este proceso introductorio que estamos teniendo de los ángeles es considerarlos como cercanos a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como ya veremos en uno de los puntos que vamos a desarrollar, ellos tienen una labor muy específica, sobre todo para con la Trinidad y por la Trinidad. Entonces, esta característica de que sean cercanos es muy importante. Y se les ha considerado también como una especie de frontera entre lo divino y lo humano. Por la labor que ellos realizan, se encuentran en esta esfera, pues obviamente no son hombres ni tampoco son dioses. Así que esta posición de la mitad les ayuda mucho también en lo que realizan y pues a nosotros nos es de mucha ayuda para la comprensión de su persona como tal. El catecismo, comenzando desde el numeral 328 en adelante, nos dice que creer en los ángeles es una verdad de fe para la Iglesia Católica Romana y precisamente se les considera como seres espirituales. Es algo de lo que nosotros no debemos dudar. Con esto comienza el catecismo, todo un procedimiento bastante concreto, muy corto, en comparación a otros temas sobre estos seres espirituales. Surge la pregunta al respecto de dónde están los ángeles, dónde se encuentran. Precisamente, siguiendo con esta numeración, en el 326 del catecismo nos dice que se encuentran en el cielo, o también visto en un sentido plural, en los cielos. Pueden remitirse ustedes al Salmo 19, desde el 2 en adelante, y encontrarán esta categoría de la referencia a los cielos. Pues básicamente el catecismo también nos indica que es el lugar propio donde habita Dios.
Y allí, pues obviamente, por la labor de alabanza que ellos desempeñan para con Él, para con Dios, es el lugar donde se pueden encontrar. El cielo, como una palabra escatológica para nosotros, porque es a donde aspiramos llegar al final de nuestra vida, es el lugar donde habitan, como se ha venido reiterando, estas criaturas espirituales a las que nosotros conocemos como ángeles. Siguiendo con la numeración del catecismo, ahora en el 327, se nos dice que Dios crea de la nada y otra criatura. De la nada y otra para hacer referencia a que crea tanto a los ángeles como a los hombres, la parte espiritual y la parte corporal. Dios crea por su voluntad y de la nada tanto a los ángeles como a los hombres. Y esta es otra cuestión que nos va a ayudar en la comprensión de cómo han sido creados los ángeles. Como ya hemos visto dónde se encuentran, ahora nos surge la pregunta de ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos ángeles? El numeral 329 nos da una serie de categorías. Recuerden que estamos dentro de las explicaciones que nos da el catecismo y lo primero que nos dice al respecto de quiénes son los ángeles es que son mensajeros y servidores de Dios. Mensajeros y servidores que realizan una función por la cual ellos han sido creados, para contemplar constantemente, eternamente el rostro de Dios que está en los cielos. Esto lo podemos corroborar en Mateo 18, desde el versículo 10 y siguientes. Los ángeles siempre están atentos a las órdenes de Dios, están muy prestos a su voluntad y su misión es escuchar la voz de su palabra, como nos lo recuerda el Salmo 103. Esto es lo que comprende el ser ángel como tal. El 330, este numeral del catecismo, también nos dice que son criaturas puramente espirituales. Ya veremos en la resolución de uno de los puntos que esta es una herencia que el catecismo ha tomado de lo ya trabajado por Santo Tomás de Aquino. Como criaturas puramente espirituales no están exentas de inteligencia y de voluntad, pues las tienen de una manera perfecta, así como una capacidad de su propia naturaleza. Son criaturas personales y también son criaturas inmortales, pues así han sido creados. Ellos, los ángeles, superan en perfección a la humanidad, en este caso a la parte visible del mundo. Por su parte, el numeral 331 nos da un aterrizaje concreto de que los ángeles tienen esta serie de características, pero no es algo que se quede en sí, ni que tampoco no tenga a ningún objetivo directo. Básicamente, Cristo se vuelve el centro del mundo de los ángeles, recordando, como nos lo indica Mateo 25:31, que todo ha sido creado por Cristo y para Cristo, y que incluso los ángeles le pertenecen. Así que ellos fueron creados por y para Cristo, a la vez que son mensajeros del designio de salvación que pues obviamente trajo Cristo a la humanidad. Siguiendo con lo que nos indica el catecismo, ahora en el numeral 332, nos dice que a lo largo de la historia nosotros, en una historia que podemos corroborar en la Biblia, podemos encontrar a una serie de actividades muy propias de los ángeles, bien sea anunciando de manera cercana o lejana algunas características de la salvación propuesta por Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y sirviendo siempre al designio de la realización de dicha salvación divina para con los hombres. Por eso, queridos amigos, nosotros podemos corroborar en las siguientes citas bíblicas, todas tomadas del Antiguo Testamento, una serie de escenas en donde aparecen como personajes principales o secundarios uno o varios ángeles. Remitiéndonos al Génesis 3:24, encontraremos propiamente el ángel que cierra las puertas del Edén una vez Adán y Eva han sido expulsados de dicho lugar.
Por su parte, en el Génesis 19 encontramos la figura del ángel que protege a Lot una vez sale de las destrucciones de las ciudades de Sodoma y Gomorra. En Génesis 21:17 podemos encontrar ahora a otro ángel que salva a Agar y a su hijo en esta hermosa escena en donde vemos un plan precisamente divino para con este niño. En Génesis 22:11 encontramos a otro ángel que detiene la mano justo en el momento en que Abraham iba a ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac. Conocemos de antemano esta historia y de la prueba que Dios le puso. Aquí el ángel es, según esta indicación del Génesis, quien detiene la mano del patriarca. Por su parte, Éxodo 23, del 20 al 23, nos muestra una serie de actividades por medio de las cuales el pueblo de Israel es conducido por ángeles hacia la búsqueda de la tierra prometida. Jueces 13 nos da algunas características como mensajeros que en este caso anuncian una serie de nacimientos de personas importantes para el pueblo de Israel. Jueces 6, del 11 al 24, también nos muestra una serie de anuncios, pero de vocaciones. En Primera de Reyes 19:5 vemos cómo los ángeles asisten ahora a los profetas. Y por su parte, en Lucas 1, del 11 al 26, la famosa escena en la que el arcángel Gabriel anuncia a María la encarnación del Verbo, el nacimiento de Jesucristo entre los hombres. El numeral 333 del Catecismo nos muestra, como en una especie de arco histórico, una serie de escenas donde aparecen ángeles siempre relacionados al servicio de Cristo. El primero lo encontramos en Lucas 2:14, cuando básicamente los ángeles cantan la gloria de Dios en el cielo y desean la paz a los hombres en la tierra porque Cristo se ha encarnado en la humanidad. También lo podemos ver cuando los ángeles protegen a Jesús en su infancia, elementos que son tomados de Mateo 1:20, 2:13, 19. También cuando sirven a Jesús en el desierto, en el famoso episodio de las tentaciones, lo podemos corroborar en Marcos 1:12 y en Mateo 4:11. O en el momento en el que reconfortan a Jesús en su agonía, elementos que son presentados por Lucas 22:43. En términos generales, podemos decir que los ángeles tienen 3 anuncios importantes en la vida propiamente de Cristo. El primero, como ya lo hemos indicado, es obviamente el anuncio de la buena nueva de la encarnación. En este caso lo podemos ver de una manera muy hermosa en Lucas 2, 8, 14. Los ángeles también anuncian la resurrección, elementos que han sido consignados por Marcos 16, del 5 al 7. Y los mismos ángeles serán quienes anuncian la segunda venida de Cristo, como ya nos lo relata Hebreos 1, del 10 al 11. Por su parte, el numeral 334 nos dice que la vida de la Iglesia se beneficia de una manera grandiosa de la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles, para que también los tengamos allí presente como un motor importante en la vida, pues, de todos los bautizados. El numeral 335, siguiendo esta línea propia de la Iglesia, la cual al celebrar su liturgia, básicamente se une ¿a quiénes? A los ángeles. ¿En qué? En la adoración que le tributa al 3 veces santo, o sea, al Dios trinitario. Y precisamente los ángeles asisten y colaboran a todos los hombres, sobre todo para llevar a cabo esta labor de alabanza hacia Dios. Finalmente, en este terreno introductorio que hemos tomado, pues obviamente desde el Catecismo, nos vamos a remitir al numeral 336, en donde nos recuerda, así como esa ayuda que los ángeles siempre le brindaron a Cristo en su vida terrenal, a los hombres les sucede de manera similar. Y es que desde el inicio hasta la muerte, una persona siempre estará rodeada, estará custodiada
por una presencia angélica que básicamente lo protegerá como una extensión del amor de Dios. Al inicio les indicaba que nuestra intervención de este día estará regentada por 7 grandes bloques o 7 puntos, los cuales procedo a explicar así en concreto en este preciso momento. Para que nosotros tengamos presente la cuestión de la creación de los ángeles, debemos remitirnos a un primer punto que nos declara básicamente que ellos son criaturas invisibles. ¿Y esto en qué se traduce? Básicamente, por ser creados por Dios, son invisibles, pero para nosotros, obviamente para Dios no. Están cerca de Él. Como ya se han venido dando luces al respecto, una de sus principales actividades es alabarle eternamente, adorarlo, pues lo contemplan cara a cara. Y por eso estas acciones que realizan sin cesar los mantienen en ese plano espiritual. Por lo mismo son invisibles para nosotros. Los ángeles, también como se nos indicaba desde el catecismo, se encuentran en el cielo, pero esto no es un impedimento para que también su actividad sea sentida en la tierra, en este caso, en el mundo visible, o sea, con nosotros. Los ángeles entonces en este plano medio, si los podemos ubicar, por decirlo, en un lugar para nuestra comprensión, se encuentran con Dios, pero también están con los hombres, para que veamos ese tipo de acciones que ellos llevan a cabo. Es muy difícil imaginar que el hombre sea la única criatura espiritual existente en el seno de la creación entera. Por eso preguntarnos por la existencia de los ángeles no está de más, ni mucho menos es contraria. De hecho, no existiría plenitud ni tampoco perfección si no consideráramos una jerarquía entre algo superior y algo inferior, en este caso en las realidades tanto visibles como invisibles, lo que le compete propiamente a los ángeles y al mundo. Es importante que también nosotros tengamos en cuenta, dentro de este primer punto, que los ángeles no son una idea de la mentalidad precientífica ni tampoco romántica, no es un invento y no están mucho menos influenciados por la imaginación religiosa. Tampoco es una concesión cristiana que se haya realizado con el paso del tiempo en mezclas con el paganismo, ni mucho menos que sean concepciones animistas del mundo. Si bien es cierto, los ángeles son criaturas invisibles, que son espirituales, no quiere decir que esto esté dentro del terreno animístico de una u otra forma. Lo cierto es que los ángeles desempeñan un papel eminente en los evangelios y como hemos dado algunas luces al respecto, su misión siempre estará encaminada al servicio de Cristo y en la consecución del bien para los hombres. De hecho, en esta labor que ellos realizan en los evangelios, podemos ver que son el fiel testimonio de la presencia de Dios, tanto en la vida de Cristo como en la vida de los hombres. No podemos olvidar que en esta categoría de que sean criaturas invisibles, también se da la existencia de los ángeles malvados, que ya lo veremos en el punto más adelante. Al respecto, para nuestro segundo punto, vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con la presencia de los ángeles en el Antiguo Testamento, porque en efecto encontramos algunas referencias, las cuales ojalá usted pueda también corroborar a medida que se van contando en estas citas bíblicas que procedo a darles a continuación. Precisamente, la presencia de los ángeles en el Antiguo Testamento no es la misma como en el Nuevo, pues básicamente no está bien elaborada, no está acabada. De hecho, tampoco presenta una interpretación fácil, pues ya vemos toda la concepción judía al respecto y eso nos dificulta un poco para conocer a profundidad cómo estaban presentadas estas figuras angélicas. Se les menciona, eso sí, como mensajeros de Dios para con los hombres. Esto, que ya también nos lo recordaba el catecismo, es muy importante tenerlo presente. Así pues, el Antiguo Testamento no se preocupa, tampoco no se ocupa de los ángeles ni en sí mismos ni por sí mismos. Siempre aparecen como personajes un tanto atrás, un tanto secundarios que realizan una u otra actividad
pero no tienen un papel tan protagónico ni tan central como ya lo veremos en el Nuevo Testamento. Lo que sí nos dice aquí básicamente es que son seres verdaderos, no son producto de la imaginación, ni tampoco son símbolos en los que los cristianos creen, en este caso que los del pueblo antiguo de Israel creían, sino que eran personajes concretos, eran personajes verdaderos. Génesis 3:24, por ejemplo, como nos lo recordaba el punto inicial del catecismo, es quien cierra la entrada al Edén, y aquí se nos menciona que es un ángel. Miren ustedes, la realización de esta labor, pues obviamente un mandato divino. Génesis 22:11 nos vuelve a recordar esa acción que hace el ángel para detener la mano de Abraham en el sacrificio de Isaac. Génesis 31:11 nos presenta a un ángel que instruye a Jacob en sueños. Por su parte, el Éxodo 14:19 nos muestra ahora a un ángel dirigiendo al pueblo a través del Éxodo hacia la tierra prometida. En el libro de los Números, en el capítulo 22, encontramos a un ángel que a través de su acción aleja una serie de maldiciones que proceden de Balaam, y pues esto también por voluntad divina. En el libro del Éxodo 3:2 encontramos que un ángel le comunica la revelación de la zarza ardiente a Moisés. Es un ángel el que da las palabras de qué es lo que está sucediendo. Génesis 19:1 nos presenta a 3 ángeles que visitan a Abraham justo en el camino que los conducirá hacia las ciudades de Sodoma y Gomorra. En el mismo libro, ahora en el capítulo 28, versículo 12, encontramos a ciertos ángeles que sostienen una escalera, la famosa escalera de Jacob en Betel, otra representación también de su presencia. Y terminamos con Josué 5, del 13 al 15, y Éxodo 12:33, que nos presentan a una serie de ángeles que en este caso tienen la labor de ser exterminadores, también por mandato divino. Los Salmos es otra de las principales fuentes del Antiguo Testamento que nos hablan de los ángeles, que son básicamente ejecutores de la voluntad divina. Así son ellos, como lo encontramos en el Salmo 78, quienes desatan las plagas de Egipto. En el caso del Salmo 91, son los encargados de proteger a los siervos de Dios. El Salmo 103 y el Salmo 148 nos presentan que ellos alaban constantemente a Dios en los cielos. Por eso podemos observar 3 categorías, o mejor dicho, 3 títulos que desde la salmodia se le otorgan a los ángeles. El primero de ellos es que son santos, el segundo es que son fuertes y el tercero es que son hijos de Dios. Siguiendo en estas pautas que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento, nos podemos remitir al libro de Isaías, específicamente 6, 2, 7, en donde se les da el título de seraf, una palabra que es conocida para nosotros por lo de serafín, y es que esto hace referencia al verbo arder. Seraf es arder, y lo que hace Isaías es relacionar a este tipo de seres con ángeles que básicamente son como el fuego, que arden, que tienen luz, obviamente por gracia de Dios. En el libro de Ezequiel ya no se les llamará seraf, sino querub, otra palabra que también es usada por nosotros en la actualidad, querubín. Ezequiel 28:11 es la cita que nos muestra básicamente a estas personas que se ubican en las nubes que están más próximas, más cercanas a la presencia de Dios, como en una especie de jerarquía. Son ellos los que están allí cercanos, los querubs. Por último, la angelología posexílica, que es la que vemos también, en este caso, en el Antiguo Testamento, nos presenta, en comparación, por ejemplo, al Génesis o a otro tipo de libros, una concepción más elaborada de los ángeles, recordando pues que el pueblo estuvo preso, que estuvo cautivo en Babilonia. Se aceptan ciertas teorías de que influencias babilónicas
tuvieron mucho que ver al respecto en esta nueva concepción más elaborada de los ángeles, sobre todo desde el periodo posexílico. Ahora se le otorgan nombres propios a ciertos ángeles que también podemos ver a continuación, como por ejemplo en el libro de Tobías 3:16, en donde aparece por primera vez, siguiendo, o mejor dicho, respetando la estructura de la composición de los libros de la Biblia, a quien llaman Rafael, a este ángel, el ángel que cura al anciano Tobías y a Sara. Y es precisamente Tobías, al mostrarnos a Rafael, quien nos dice que él es el ángel que lleva por nombre de Dios ha curado. No es el único. También en Daniel 8:16 y 9:21 encontramos otro nombre de otro ángel, a Gabriel, esa fortaleza de Dios, ese principal ser que también está al servicio del Creador, y pues obviamente a Miguel, el defensor del pueblo judío, a quien se le ha traducido el nombre como quien como Dios. Otro de los libros en el que podemos ver una referencia directa de los ángeles es en este caso el prólogo de Job. Aquí entramos ahora con una distinción que no podemos olvidar por la importancia que conlleva. ¿Qué se encuentra en este prólogo de Job? La palabra Satán. Nosotros, por nuestra condición actual, por nuestra formación religiosa, cultural, entre otras, hemos asociado esta palabra, obviamente, a la maldad, pero no podemos olvidar que en el prólogo de Job, esta palabra no está todavía propiamente relacionada con el diablo del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que viene a significar entonces Satán en Job? Es una figura poética de un dócil instrumento utilizado por el Altísimo para generar pruebas. Aquí nos encontramos entonces con una categoría bastante sencilla, sin implicaciones de una persona externa, de un ángel malvado, ni nada de eso. Zacarías 3:1-5 sí nos da otras cuestiones que ya son quizá un poco más conocidas en relación a la palabra Satán. Y es que precisamente en este libro encontramos que es el tentador, el que no es escuchado por Dios. En Primera de Reyes 22:19-22 se le otorga el título a Satán de espíritu de la mentira. Y por favor tengamos en cuenta de que la Biblia, esto que les estoy indicando son ciertas citas bíblicas que ustedes pueden volver sobre ella, pero es una referencia dentro de un marco general de algunas categorías que están sucediendo en ese momento en Israel. A lo que voy es a que la Biblia evita toda apariencia de dualismo. Por eso cuando ustedes se acerquen a estos textos de nuevo, encontrarán como que, bueno, Satán es o no es una persona, es o no es Dios. Ahí se encontrarán con esa cuestión de cómo empieza a proceder una serie de maldades en el mundo, pero no es que existan dos entes siempre luchando de un Dios o de un diablo, porque eso es el dualismo que la Biblia quiere evitar. Por eso Génesis, en esta línea de no caer en el error dualista, porque recuerden que Dios es supremo, sobre Dios no hay nadie y nadie se le equipara, obviamente Satán no es igual. Lo que hace Génesis es no mencionar su nombre, por eso no encontramos un nombre propio para este espíritu malvado, llamándolo de cierta medida, y le otorga pues el papel que ya todos conocemos a través de la serpiente, una serpiente que pues obviamente ha sido creada por Dios. Una característica inicial que nos puede servir, que nos puede iluminar para comprender esto, es que la serpiente es la representación de la ruina que se ha infligido sobre la humanidad por todo el proceso de la tentación y de la caída de los primeros padres. La ruina sobrevino sobre ellos. La serpiente es presentada como un ser dotado de inteligencia, de conciencia y de una habilidad mucho más allá que no poseía obviamente ni Adán ni Eva, y pues por eso ya vemos allí también por dónde va el caminar de esta criatura, que básicamente parece actuar por odio hacia Dios y por envidia hacia los hombres. Entonces miremos
Así, en términos generales, estos elementos que podemos encontrar en el Antiguo Testamento en relación a los ángeles, tanto los buenos, como ya hemos visto, a las menciones de Gabriel, Rafael y Miguel, y pues lo que implica como en una mini evolución no tan elaborada de la palabra Satán. En nuestro tercer punto, que básicamente versa sobre la presencia de los ángeles en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar lo siguiente. En el Nuevo Testamento, en la composición de estos libros, ya se da por sentada la existencia, la figura, el actuar de los ángeles. Esto se traduce en que no hay explicaciones al respecto de quiénes son, de dónde procede, de cómo están conformados, si tienen alguna apariencia, etc. Eso no aparece. Así que no tenemos información ni de su naturaleza ni de su actividad, precisamente por lo que se ha mencionado inmediatamente anterior. No hay una reflexión directa tampoco sobre su ministerio. No sabemos qué hacen ni nada, pues, en este mundo invisible al que pertenece. Y tienen una serie de apariciones, llamémoslo de esa manera, una serie de apariciones especiales, como por ejemplo la del Apocalipsis, en esa infancia de Jesús que vemos en Mateo y en Lucas. Los Hechos de los Apóstoles y los 3 primeros capítulos de la Epístola de los Hebreos también nos mencionan esta serie de actividades en donde los ángeles de Dios, como en Lucas 12:8 y Juan 1:5, también son conocidos como los ángeles del Señor, como lo podemos encontrar en Mateo 1:20, en 2:13 y en Lucas 1:11. Lo cierto es que los ángeles en el Nuevo Testamento son seres espirituales creados por Dios, como nos lo mencionó el Catecismo, no es una novedad aquí al respecto, y que viven en el mundo divino por la cercanía que tienen con Dios. Una de las características importantes que debemos tener presente de estos seres espirituales es que básicamente no tienen cuerpo y trascienden lo visible. Por eso no son perceptibles para nosotros y tampoco dependen del tiempo, pues obviamente son seres eternos. En Hechos 12:22, en Apocalipsis 5:11 y 9:16 nos hablan no de 2, 1 o 3 ángeles. De hecho, no se nos mencionan los nombres como lo hizo el libro de Tobías o Daniel, sino que nos hablan de miríadas de ángeles, una cantidad bastante grande, incluso de millones si se quiere, para comprender un poco ya esta concepción de la cantidad de ángeles que puedan existir. Por su parte, Lucas 1:19 nos menciona solo a Gabriel, este papel importante que tiene este arcángel, sobre todo en el anuncio de la encarnación de Cristo. En la carta de Judas 9, en Judas 9 y en Apocalipsis 12:7 se nos hace mención de Miguel, para que veamos que estos nombres siguen todavía manteniéndose. Y son descritos sobre todo en Hebreos 1:7, precisamente también buscándole esa explicación un tanto más cercana a la comprensión humana a través de los elementos naturales. Por eso no es extraño que los ángeles sean relacionados tanto con el viento como con el fuego. En 2 de Tesalonicenses 1:7 y en Mateo 25:31, por ejemplo, encontramos que Jesús vendrá de nuevo con todos sus ángeles en esa parusía, en ese fin de los tiempos, y pues los ángeles son la compañía que tendrá nuestro Señor. A través del Nuevo Testamento también podemos encontrar a los ángeles como vestidos de blanco, con un resplandor y con una luminosidad refulgente, como unas características que les son muy propias. Y quizá esto es lo que nosotros en nuestro imaginario hemos captado, de que están vestidos con túnicas. No se nos menciona nada de alas, pero es la concepción que nosotros podemos tener. Y eso lo encontramos en Marcos 16:5, en Hechos 1:10 y también en Juan 20:12. ¿Cuál es la misión de los ángeles desde el Nuevo Testamento? Básicamente colaborar. ¿Colaborar en qué? En las acciones de Dios y de Cristo relativas
de una manera muy importante a la historia de la salvación, en donde el hombre es el principal llamado, pues es él quien debe ser salvado. Los ángeles también sirven a Jesús en 3 momentos importantes que encontramos todas en Mateo, la primera en el 4:11, en las tentaciones en el desierto, en 26:53, en donde en la conversación que tiene con Pedro le dice que no debe tentarlo en decirle a Dios que tan solo con un llamado mandará a miles de ángeles a que le sirvan. Y en Mateo 26:42, en donde el ángel lo reconforta en el momento de la oración en el huerto. Otra de las misiones que también podemos ver, sobre todo en los evangelios, es que los ángeles son los primeros testigos de la resurrección y también son los intérpretes de la ascensión. En 1 de Tesalonicenses 4:16, la voz del ángel es la que anuncia la parusía y quienes también preparan el escenario del juicio final. Esto incluso lo abordó Mateo 13:39. Lo que sí también podemos ver en Hebreos 1:3-4 es que los ángeles siempre son inferiores a Jesús, haciendo la cuestión de que ellos fueron creados por Él y para Él también. Es importante hablar aquí al respecto sobre el diablo, como se hizo en Satán en el Antiguo Testamento. Aquí vamos a dar algunas pinceladas muy breves de lo que es la figura del diablo. Remitiéndonos a Apocalipsis 12:9 y a Juan 8:44, los vemos como alusivos a la serpiente del Génesis. Por eso se le otorga el nombre de dragón, de diablo o incluso de Satanás, con las características pues de divisor que tiene y de hacedor del mal. Marcos lo llamará Satanás, Mateo lo llamará malvado y Lucas le dará el título de diablo. Todas estas dentro de la concepción propia de ser enemigo de Dios, de ser tentador de los hombres e incluso ese Belcebú que lleva a la perdición. En Juan 12:31 le encontramos el título de príncipe de este mundo y en 2 de Corintios 4:4 se le llama al diablo como el Dios de este siglo. Hay una serie de confrontaciones que también nosotros podemos observar a lo largo del Nuevo Testamento, sobre todo entre Jesús y el diablo, como por ejemplo la ya reiterada cuestión de las tentaciones en el desierto de Mateo 4:1. También la lucha constante que tuvo Jesús con el diablo, incluso durante toda su vida hasta la cruz, y la referencia a Génesis 12, en donde podemos observar que después del castigo que Dios inflige a la serpiente, el diablo, le hará la guerra a todos los hombres hasta el fin del tiempo. En nuestro cuarto punto, que versará sobre la tradición cristiana, en este caso de los ángeles, nos remitiremos al siglo II, en donde la angelología, este espacio que abarca propiamente a los ángeles de los padres apostólicos, encontramos unas concepciones un tanto imaginativas y que tienden a la especulación. Es entendible por los tiempos de que no era una cuestión muy elaborada y precisamente se cometían esta serie de abusos. Se les consideraba, eso sí, en estos primeros tiempos, como que ellos hacían parte de la primera creación divina, como si de varias se tratase, ellos se ubican allí en la primera y por eso son creación anterior a todas las demás. Incluso dentro de estas especulaciones y de la mucha imaginación que se tenía al respecto, se les consideraba como seres, para nuestra concepción humana, gigantes, eran seres enormes y pues eso es algo que a ciencia cierta no sabemos, pero sí nos demuestra la imaginación del momento. Eran también ordenados a administrar, como si de capataces se tratase, tanto al mundo celeste como al mundo terrestre. Por eso los ángeles que dominaban el mundo celeste eran superiores en comparación a los que gobernaban el mundo visible, en este caso eran ángeles inferiores. Los ángeles también eran considerados como los presidentes de los fenómenos naturales, cosa que si había algún movimiento telúrico, erupción volcánica, crecida de aguas, etc.,
La gente consideraba que detrás estaba la acción angélica, obviamente dentro del marco ya de las exageraciones, de la especulación y de la gran imaginación que se tenía en el momento. Podemos rescatar una cuestión bastante positiva, y es que desde entonces se les empezó a considerar como mensajeros de las revelaciones y ejecutores siempre de la voluntad divina. Un libro importante que ustedes pueden conseguir en redes es El Pastor de Hermas, del cual podemos observar la visión de un ángel justo que tiene el hombre, que le da buenos consejos, que lo guía por el camino del bien, pero también del ángel malvado, del ángel del mal, que siempre le aconsejará las cosas que lo llevarán a su perdición. Esto en El Pastor de Hermas. Un padre de la iglesia, Ireneo de León, nos dice que los ángeles tienen una posición inferior a la de los hombres en relación a que a los hombres él es a quienes va dirigido el proceso salvífico, pues los ángeles no tienen necesidad de salvación. En este caso, los ángeles buenos, claro está. Encontramos en ciertos autores cristianos también un compendio de ángeles que preparan en el Antiguo Testamento lo que es relacionado con la historia de la salvación, manifestada de manera admirable en el Nuevo Testamento, siempre ayudando a los hombres a reconocer esa revelación. Ahora bien, los ángeles también han sido relacionados al sacrificio eucarístico, y esto como se puede entender en grandes pinceladas, y es que básicamente la Eucaristía, la misa, es una participación sacramental de la liturgia celeste. Les indicaba muchas ideas atrás que una de las labores que tienen los ángeles es la adoración perpetua de Dios. Lo que busca la misa es precisamente eso, participar de esa adoración, de esa alabanza que se le tributa desde aquí, desde la tierra, a Dios, y por eso se une de una manera muy íntima a la liturgia celeste. Por eso la presencia de los ángeles es importante en la liturgia de la Iglesia, pues ellos, en esa unión que tienen también con lo divino, hacen su papel meritorio. Traigo a colación una idea muy hermosa de San Juan Crisóstomo, este grande también de la Iglesia, que nos dice que los ángeles en el momento de la celebración eucarística rodean al sacerdote, rodean al celebrante, y todo el santuario y todo el entorno del espacio contiguo al altar y al altar mismo se llenan de potencias celestiales por esa participación en esa adoración, en esa alabanza que se le tributa a Dios. Y nuestro gran hermano, el dominico Santo Tomás de Aquino, que entre otras cosas tiene el título de ser el doctor angélico por el gran tratado que hizo al respecto de los ángeles, nos da las siguientes claves para comprender la figura de los ángeles. La primera es que son seres puramente espirituales, lo que ya se ha explicado, puramente espirituales, no tienen cuerpo, no son visibles para nosotros, por eso tampoco tienen materia, ni en absoluto. Ellos son eminentemente espirituales. Si les buscamos formas y esencias a los ángeles, nuestro hermano el Aquinate nos dice que son ante todo inmortales por naturaleza. Sus facultades, todas las que contienen en su acción y en su voluntad, están ordenadas también en el plano de lo espiritual. Lógicamente, por ser ellos espirituales, todo se ordena dentro de la facultad espiritual. Los ángeles gozan de entendimiento y de voluntad, claramente, y estas dos categorías, de la voluntad y del entendimiento, nos permitirán entender dentro de poco por qué Satanás, por qué el diablo opta por alejarse de Dios. Nos dice Santo Tomás también que el intelecto se encuentra ordenado y orientado siempre dentro de la inmaterialidad, pues obviamente está dentro de la categoría a lo que ellos pertenecen en su realidad. La voluntad de los ángeles se dirige entonces al bien supremo, que en este caso es Dios. Es una voluntad ilimitada que ante todo, óigase bien, ama a Dios sobre todas las cosas. Y finalmente nos habla el Aquinate de un pecado angélico,
precisamente el que cometió Lucifer, Satanás, el diablo, todas estas categorías que tiene el famoso ángel caído, precisamente por su voluntad y por su entendimiento, pudo consentir plenamente el alejarse de Dios. Y pues obviamente, conociendo lo que eso tenía de castigo o lo que traería como consecuencias, lo hizo por voluntad propia. En nuestro quinto punto, y ya acercándonos al final, vamos a abordar también, así como un gran bloque, la enseñanza que la Iglesia tiene hoy en día para nosotros en relación a los ángeles. ¿Cuántas son esas enseñanzas? 5. Y la primera de ellas es que los ángeles sí existen. Es algo que nosotros no podemos negar. Para ello nos apoya la Iglesia muy sabiamente en las fórmulas de fe, en los credos y sobre todo en el símbolo niceno-constantinopolitano que data del siglo IV, propiamente del año 381. Son herramientas que nos dicen que los ángeles existen y al hacer parte de eso se vuelven un acervo para nosotros de creer en su existencia. El Concilio Vaticano I, desarrollado entre los años 1869 y 1870, también abordó la cuestión de la criatura angélica como parte de la creación de Dios, no la dejó por fuera. Y esto también se vuelve allí un asidero para nosotros en esta primera enseñanza, de que los ángeles sí existen. Segunda enseñanza, que son seres de naturaleza espiritual, que básicamente se traduce en lo siguiente: los ángeles, por ser espirituales, están desprovistos de toda corporeidad. Esto se nos ha recalcado a través de las ideas que se han ido desglosando al respecto, y es que los ángeles no tienen cuerpo. Esto quedó consignado de manera definitiva en la Iglesia en el Cuarto Concilio de Letrán, realizado en el año 1215, o sea, siglo XIII, para que nos hagamos una idea de cuán antiguo para nosotros es esta cuestión de que los ángeles no tienen cuerpo. Dentro de esta segunda enseñanza en relación a la naturaleza espiritual de los ángeles, también debemos tener presente que ellos aparecen representados con cuerpos por la imaginación, si queremos utilizarlo, por plasticidad para explicar su presencia en algunos pasajes de la Biblia. Y me viene a la mente el caso de los 3 ángeles que en forma de hombres visitan a Abraham. Pues bien, el segundo concilio de Nicea, realizado en el año 787, nos dice que a pesar de que se utilice en esta imagen, nosotros no podemos caer en el error de considerar que los ángeles tienen cuerpo, porque no es así. Tercera enseñanza de la Iglesia: los ángeles fueron creados eminentemente por Dios. Ellos no surgen de la nada por voluntad propia. Ellos no es que nazcan por querer propio, sino que son creados por Dios. Pero no son emanaciones de Dios, sino que son criaturas de Dios, ni tampoco son parte del aspecto de Dios. Dios no es un ángel, sino que son eminentemente criaturas divinas. Tampoco no son intermedios entre Dios y entre los hombres, no tienen esa categoría. Los ángeles no son dioses. Recuerden que el único intermediario entre Dios y los hombres es Cristo. Por eso los ángeles no son divinos y no son intermediarios. Esto dentro de nuestra tercera enseñanza de que son criaturas de Dios. La cuarta de estas enseñanzas, muy breve, muy concreta, es que fueron creados al comienzo del tiempo, o sea, tuvieron un inicio. ¿Esto en qué se traduce? En que los ángeles, como nos lo explica también el Cuarto Concilio de Letrán, no existen desde toda la eternidad. Y la quinta enseñanza es que los ángeles o los demonios malos fueron creados desde el inicio como buenos. Miren ustedes aquí esta cuestión importante que viene al respecto. Todos los ángeles fueron creados buenos, incluyendo los que actualmente son malos. Ellos en sus orígenes fueron buenos. ¿Qué sucedió con ellos? Por voluntad propia se pervirtieron,
por su acción propia se perdieron y en ese camino continuaron. Esto se abordó y se zanjó propiamente en el Concilio de Braga del año 561. Miren ustedes lo antiguo que es esto, desde el siglo VI, la voluntad propia por la que cierto grupo de ángeles decidieron alejarse de Dios. El diablo, por lo tanto, también es criatura divina. Lucifer también fue creado por Dios, obviamente al inicio con toda la bondad del caso. El diablo, Lucifer, Satanás, no surgió de la nada, no surgió de las tinieblas, ni el mal es su directo creador. Obviamente fue un ángel bueno creado por Dios. Los demonios también fueron ángeles bondadosos que decidieron alejarse. Por eso el diablo y los demonios son malos por sí mismos, porque así ellos lo quieren. Otra de las ideas muy concretas y tajantes también que nos otorga el Cuarto Concilio de Letrán. Los demonios, eso sí, por voluntad propia, por el alejamiento que hacen de Dios, no se quedan con esto para sí, sino que buscan siempre tentar al hombre para llevarlo al pecado, para llevarlo al mal. Y pues allí se nos está resolviendo cuál es la misión, en este caso, de los demonios. Por el pecado, nos dice en este caso también la Iglesia, los ángeles caídos, los demonios, ejercen cierta influencia sobre los hombres, obviamente para llevarlos por el mal camino, pero no quiere decir que tengan derecho sobre la humanidad, porque recuerden la pertenencia que tiene pues toda la creación a Dios. El pecado angélico, que es el que resume toda esta acción, tanto de Lucifer como de muchos ángeles más, es reprobado y será reprobado por toda la eternidad, porque pues el castigo que se merece Lucifer y todos sus ángeles no entra dentro de la categoría temporal, por eso el reproche va por siempre. Retomando nuevamente el catecismo, pero ahora en el numeral 391, se nos recuerda que después de la caída de Adán y de Eva, hay una voz seductora, una cierta voz interior, opuesta a Dios, que por envidia siempre buscará llevar al hombre a la muerte, una acción maligna que viene después, obviamente, de haber sucedido la caída de los primeros padres. En Juan 8:44 y en Apocalipsis 12:9 encontramos la referencia, allí sí, directamente al ángel caído, al que la humanidad ha optado por llamar Satán o diablo. En nuestro sexto punto, que abarca básicamente el ministerio de los ángeles o la labor que ellos hacen, desarrollaremos dos puntos principales. El primero de ellos, para que recordemos, porque esto ya se ha abordado, es que los ángeles adoran y adoran a Dios en el cielo, contemplan su rostro, lo glorifican. La perfección y la felicidad de los ángeles gira en torno a esto, en poder alabar a Dios por siempre. Esta es la misión, esta es la labor que ellos hacen. Una misión de adoración, como nos lo recuerda el Salmo 148, también Isaías 6:3 y Apocalipsis 4:8. Por eso, a modo también de recordatorio, la liturgia de la Iglesia, que tiene un fin básicamente laudatorio, busca, en la medida de lo posible, ser un reflejo de esa liturgia celeste para, pues obviamente, adorar y alabar a Dios en la medida de lo posible siempre. Y nuestro segundo punto, relacionado con el ministerio angelical, es que estos seres desempeñan determinados ministerios de salvación siempre en afán del bien del hombre, pues ellos, internamente en la historia de la humanidad, siempre han sido los mensajeros solícitos de Dios para que el hombre se enrute, se encamine por los caminos que lo lleven a la salvación. Los ángeles llevan a cabo la protección de Dios sobre la creación humana. Son como un brazo extendido de ese amor infinito y misericordioso de Dios que los envía para que protejan a la humanidad.
Allí aparece una figura muy conocida por nosotros, que son los famosos ángeles custodios, a los que de seguro muchos les harán sus respectivas oraciones para pedir su compañía, para pedir su protección. ¿Qué hacen los ángeles custodios? De manera hermosa, la Iglesia nos enseña que ellos garantizan y apoyan de una manera concreta nuestra esperanza en Dios. Garantizan y apoyan nuestra esperanza en Dios. Y también nos asisten. ¿Nos asisten en qué? En los momentos difíciles. ¿Contra qué? Contra el pecado. Contra las tentaciones de la carne, pues obviamente con todo lo que trae el mal y el pecado. Allí se vuelven un brazo poderoso, una fuerza extra para nosotros en la lucha contra estos dos males que hacen parte de nuestra realidad humana. Hermanos y hermanas, llegamos finalmente a nuestro séptimo punto de estos grandes bloques que hemos ido desglosando en relación a los ángeles, a la creación de los ángeles. Y este último nos lleva directamente a la veneración actual de los ángeles. Hemos visto a través de estas ideas que la concepción mental, que esa visión, que esa elaboración de la figura de las personas, de qué hacen y cómo pueden ser los ángeles, ha sido algo que se ha ido elaborando a través del tiempo. Por lo que vemos, es un proceso que sigue en marcha incluso hasta nuestros días, porque no siempre ha sido tenido en cuenta, no siempre ha estado de la misma manera desarrollándose pues dentro de lo que son los ángeles como tal. Es un proceso de maduración que ha caminado a la par con el desarrollo, en este caso, de la Iglesia. Al inicio, como podíamos observar, de estas cuestiones imaginarias y quizá un poco atrevidas en relación al pensamiento sobre los ángeles, los padres tuvieron ciertas reservas. Por eso no hay una manifestación tan clara, si es que nosotros queremos buscar en los padres de la Iglesia un sustento pues fiable de la veneración de los ángeles. Poco será lo que encontremos precisamente por este tipo de reservas, como ya les he comentado, por la situación que ameritaba esa concepción que se tenía de los ángeles en el momento. San Agustín, precisamente uno de estos importantes de la Iglesia antigua, nos señala que tanto los santos como los ángeles pueden ser objeto de un legítimo homenaje inspirado por el respeto y por la caridad que cualquier cristiano les puede a bien tener. No estaría mal. El segundo concilio de Nicea, el que ya hemos citado, del año 787, nos menciona también que es lícito, que es válido representar a los ángeles en imágenes, las cuales incluso pueden ser veneradas. Con esto no tiene ningún problema en decir, se puede hacer. Incluso el Catecismo Romano, siguiendo pues esta línea, también nos ha dicho que no hay ningún problema, no hay ningún impedimento en venerar las imágenes de los ángeles. En la liturgia, ¿qué podemos encontrar nosotros de la veneración angélica? En que básicamente estos seres, los ángeles, son invocados junto a Santa María y a los santos en el acto penitencial de la Eucaristía. Usted haga memoria de en ese momento y se dará cuenta que mencionan, pues obviamente a nuestra Madre, a la Virgen Santísima, a los santos y obviamente a los ángeles. También ellos son mencionados habitualmente en ciertos prefacios que utiliza la liturgia y después de la consagración, sobre todo propio del canon romano. Allí se mencionan a los ángeles. En el año 70, el misal romano metió dentro de su contenido un prefacio entero por el cual alaba a Dios por la existencia y por el ministerio que llevan a cabo los ángeles en bien, pues, obviamente de la humanidad dentro del contexto de la salvación. Y el nuevo misal romano, que rige en la actualidad, tiene dos fiestas litúrgicas que son propias para los tres arcángeles y para los ángeles custodios, con misas y oficios litúrgicos propios. Habiendo llegado al final entonces de esta presentación muy genérica, porque es mucho lo que todavía falta por decir de los ángeles, terminemos con nuestra pregunta rectora para ese ejercicio autónomo que usted va a hacer desde su casa y la cual pues esperamos
como ha venido sucediendo, nos envíe para tener constancia de que usted ha estado firme en los conocimientos que aquí se han esbozado en relación con los ángeles y que nos permitirá también entablar un diálogo desde esta modalidad de la retroalimentación. Para ello, le voy a pedir que responda a las dos siguientes preguntas. ¿Qué fundamento e importancia tiene la figura del ángel en la enseñanza de la Iglesia? Y si usted cree conveniente que se puede considerar hoy en día como infantil la devoción que se tiene hacia los ángeles, o es un tema que ya ha madurado y ha sido superado. Espero que haya sido de bastante claridad, de despejar dudas al respecto y pues obviamente de conocer un poco más sobre este gran e importante mundo de los ángeles en la creación, pues obviamente de nuestra fe. Muchísimas gracias y bendiciones.